Bueno, le damos la bienvenida a la hermana Tamara, que hacía un tiempito que no estaba participando de la EFO y ya la extrañábamos a la hermana Tamara. Así que bueno, la verdad que te agradecemos, Tamara, de tu presencia y de tu disponibilidad siempre. Y bueno, la hermana Tamara está un poquito más lejos que antes, por lo menos de los de Capital. Así Sí, que nos gustaría que le dijeras al resto dónde estás y cuál es digamos, la obra con la cual estás comprometida ahora. Así bueno, vamos ahora, conociendo también obras que no son tan conocidas para todos. ¿Eh? de verdad. Bueno, primero gracias por invitarme, para mí siempre es un placer, recién nos acordábamos de otras EFOS. Siempre es muy lindo poder compartir, bueno, porque somos familia en primer lugar y después porque siempre que preparo algo, a la primera que le hace bien es a mí, ¿no? Porque me invita a rezar algunas cosas, a rever experiencias y bueno, eso siempre ayuda en mi propia vida espiritual, me ayuda, ¿no? Bueno, ahora estoy en Bahía Blanca, me vine un poquito más al sur. Acá tenemos un hogar donde hay 28 residentes con discapacidad, la mayoría con gran necesidad de apoyo, usuarios de sillas de ruedas, residentes más bien profundos. Así que bueno, de hace un tiempito por acá, desde febrero. Bueno, es muy linda la casa, la verdad que es muy linda, acá se palpa muchísimo la providencia, si hablamos de carisma, es fuertísimo, como la gente, nada, siente la casa como propia, viene, nos acompaña, nos trae algo todos los días, es impresionante eso, ¿no? O sea, se palpa la providencia todos los días, eso es muy impactante, la verdad que agradecida también con esa experiencia. Ahí se conecta el hermano Jorge. Ah, apareció el hermano Jorge, sí, Ay, sí, hola, apareció. hola. Jorge, Jorge, Buenas ¿cómo te tardes, va? ¿cómo ¿cómo andan? estás? Bien, Hola, ¿Todo bien? hermano Jorge. ¿Ustedes todos Ah, bien? ¿Todo todo bien. bien? sí. Gracias a Dios. Nos Gracias estaba a Dios, sí. contando Tamara un poquito digamos, la realidad del hogar de Bahía Blanca, ¿no? Antes de empezar con la charla. Y así Sí, también nos vamos poniendo todos en tono con todas las obras, que no todas son tan conocidas. Claro. sí, así que bueno, cuando quieran venir para el sur, que no haga Dale. ni mucho frío ni Bueno, mucho calor, porque acá hace mucho frío y mucho calor, así que en primavera los espero. bueno, una primavera, nos espera una primavera rara, no sé. Sí, no sé. Pero bueno, Bueno, todo bien, todo comparto bien. pantalla. Dale, Tamara. Tamara hoy, como decía el flyer que fuimos enviando, que hizo Ailén, nos va a hablar del Papa y los jóvenes. Sí, Así que bueno, acá estamos, dispuestos, bueno. cuando quieras. Bueno, para mí, como les decía, siempre es lindo poder compartir porque, bueno, a raíz esperame un poquito que voy a volver a compartir porque me quedó chiquito. Tengo que agrandarla de acá. Ah, no, ahí está. Perdón, ahí va. Bueno, mi idea un poquito para hoy era compartir sobre el Papa y los jóvenes. Bueno, como venía viendo que la idea de estas charlas también que hicieron fue un poquito más como testimonial, eh, por eso es que yo me animé a compartir desde mi propia experiencia del Papa. Entonces, bueno, un poco el recorrido que vamos a hacer es un poco cómo el Papa habló, cuáles fueron los puntos principales que tocó en la JMJ del 2013, que fue la primera jornada donde tuvimos la gracia de estar con el Papa Francisco en Río de Janeiro, y un poquito partiendo de esa experiencia, ir confrontando con Don Orione, que los extractos de las cartas que saqué, los saqué del librito que todos conocemos, Sol o Tormenta, que es el extracto de las cartas a los jóvenes. Entonces quizás no son cartas inéditas ni nada, pero sí vamos a ver un poquito cómo es la consonancia entre el magisterio del Papa Francisco y lo que nos sigue pidiendo Don Orione, que pedía en su momento cómo el Papa habló a los jóvenes y cómo hablaba Don Orione a los jóvenes, ¿no? Eh, bueno, les contaba que es a partir de mi propia experiencia, porque tuve la gracia de participar en el 2013 en la JMJ, éramos postulantes con mi grupo, y bueno, fue una doble gracia, ¿no? Porque en el 2012, cuando
la hermana Diana Encina, que era nuestra maestra, tuvo la idea loca de presentarle al consejo que como postulantado pudiéramos ir, porque le parecía, bueno, que éramos jóvenes y que era genial tener la JMJ tan cerca, que de hecho no volvimos a tenerla tan cerca. Panamá todavía era un poco más, un poco más inaccesible, ¿no? Ya ahí fue una gracia cuando vino y nos lo contó, ¿no? Fue volver a pasar por el corazón todas esas emociones. Y después, bueno, cuando en el 2013 asume el pontificado el Papa Francisco, bueno, fue una doble alegría, ¿no? Porque poder encontrarnos con él, el primer Papa latinoamericano, bueno, fue toda una emoción, así que estábamos súper contentas. Y la experiencia en Río fue fuertísima, no solamente por el Papa, sino la experiencia de iglesia, ¿no? De tener, bueno, obviamente en nuestra cabeza, como decía Don Orione, el dulce Cristo en la tierra, pero estar todos los jóvenes de todo el mundo, escuchar jóvenes que, bueno, que hablan lenguas que a veces ni entendías, porque no eran las lenguas normales que uno conoce, y estábamos todos ahí juntos, rezando y viviendo esa experiencia de fe. Bueno, eso yo creo que fue la experiencia de iglesia más fuerte que yo tuve en toda mi vida, ¿no? Hasta hoy. Eh, y bueno, fueron días que teníamos las catequesis, y bueno, después vino toda la parte del encuentro con el Papa, que fue en la playa, ¿no? En Copacabana. Entonces, bueno, la idea es compartirles un poquito los momentos principales que nosotros compartimos con el Papa, cómo nos habló en ese momento, y confrontarlo, como les decía, con Don Orione, ¿no? Una cosa que, así, nota al margen, que yo no sabía, y cuando empecé a buscar todos los mensajes de Francisco, la primera entrevista que dio a los periodistas fue para esta jornada, porque fue su primer viaje apostólico. Y los periodistas arrancaban como diciendo, bueno, sabemos por nuestros compañeros argentinos que a usted no le gusta dar notas. Y yo digo, qué fuerte, ¿no? Porque él de verdad, y ahí arranca diciendo, sí, es verdad, no me gusta dar notas. Y si uno lo ve ahora, que ya se convirtió en un clásico, ¿no? La conferencia de prensa arriba del avión y todas estas cosas, y bueno, también nos enseña esta flexibilidad, ¿no? La flexibilidad del espíritu, de lo que el Señor nos pide en distintos momentos de nuestra vida. Y sabemos que cuando él estaba en Argentina no era muy amigo de dar notas, y cómo hizo esa transformación, ¿no? Siendo papa, nada, me quedó dando vueltas ahí para nuestra vida espiritual. Bueno, empezamos con el primer encuentro que tuvimos con el Papa, fue en la catedral. Hizo un encuentro con los jóvenes argentinos, que esto estaba un poco como fuera de programa. Eh, y esa primera experiencia fue fuerte también porque, una cosita que quería decir también antes de arrancar. Si yo elegí también estos mensajes es porque hasta hoy la línea del pensamiento de Francisco continúa siendo la misma, ¿no? O sea, acá como que plantó la semillita de lo que después iba a ser durante todo su pontificado, su magisterio, ¿no? Hasta hoy vamos a ver cosas que dijo en ese primer viaje, que hasta hoy las sigue diciendo, quizás con otras palabras o en otros contextos, pero siguen estando presentes, ¿no? Y bueno, y este encuentro, un gesto que tuvo, que a nosotros nos asombró muchísimo, éramos muchísimos jóvenes, estábamos, la mayoría quedamos afuera, y cuando él baja del auto, lo veíamos de enfrente, justo con mi grupo quedamos enfrente, y cuando él baja del auto tenía que entrar, le habían hecho como el pasillito todos los custodios, y de golpe hace así y se vuelve para adelante y nos saluda a todos, y los custodios quedamos como regulando, como diciendo no siguió el protocolo, y fue como muy obvio, y nada, y ese gesto fue muy lindo, ¿no? Para nosotros, porque estábamos todos ahí afuera, bajo de la lluvia, y a los que nos pudimos entrar igual se acercó y nos saludó. Y bueno, y este primer mensaje habló de la fe. Entonces, acá empieza con sus frases extrañas, ¿no? Para un papa, empieza a hablar distinto, ¿no? Que decía, por favor no licúen la fe. Él empezó en realidad el mensaje diciendo, miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de rosca, porque es tal el culto que se ha hecho al dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos, ¿no? Entonces él acá empieza a hablar de dos realidades, la exclusión de los jóvenes, y la exclusión también de los ancianos, que hasta hoy nosotros lo seguimos escuchando, que habla de que los jóvenes tienen que escuchar a los viejos, o sea, los dice textuales palabras, ¿no? Y son los que la sociedad va haciendo como aparte.
Entonces, nada, esa es una línea que sigue manteniendo hasta hoy, ¿no? Y esta frase es genial, ¿no? Hay licuado de naranja, licuado de manzana, licuado de banana, pero no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios, hecho hombre, que me amó y murió por mí, ¿no? Entonces, ante estas nuevas pseudo espiritualidades que nos invitan como a tomar algo de Jesús, pero no es el Jesús crucificado, ¿no? No es el Jesús que se entrega, una espiritualidad light, que me haga sentir bien hoy, que, bueno, que si lo deseo se va a cumplir y todas estas cuestiones, el Papa va al hueso, ¿no? A la fe es una. Y después ahí fue que habló de la exclusión, ¿no? Esto de que hemos expulsado a los dos polos de la vida, ¿no? Tanto a los jóvenes como a los ancianos. Y ahí nos dijo un mensaje clarísimo, ¿no? Entonces los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores, ¿no? Entonces, ahí como jóvenes católicos nos dijo, o sea, háganse cargo de esta fe, háganse cargo y luchen por lo que tienen en el corazón, ¿no? Y después la cercanía. Esta fue genial, ¿no? Porque dijo, me da pena que estén enjaulados, porque, claro, era su primer viaje apostólico, primera vez que lo habrán visto en un montón de situaciones que se arma todo un vallado y la gente queda como del otro lado de la valla, y quizás era su primera experiencia de estar como lejos de la gente, ¿no? En un punto, ¿no? Eh, y bueno, decía esto, ¿no? Me hubiera gustado estar más cerca, pero comprendo que por razón del orden no se puede. Entonces, estos gestos de cercanía y si bien no saqué ninguna carta de Don Orione puntualmente donde hable de esto, pensemos en Don Orione tan cercano siempre a los jóvenes, ¿no? Y Don Orione que estando lejos escribía para estar presente con todos, escribía cartitas para la Navidad para cada chico que había rescatado del terremoto, o sea, esto de que las barreras físicas incluso no le impidieron a Don Orione, o sea, estando con un océano de por medio, tiempo que las comunicaciones no eran las de ahora, no le impedía a Don Orione estar cerca de cada joven que para él era importante. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito estos puntitos en Don Orione. Obviamente que el vocabulario de Don Orione es muy distinto al que usa el Papa Francisco, acorde a su época, pero vamos a ver que son un poco los mismos principios, ¿no? ¿Qué decía de la fe? Esta le escribía una carta a un niño, ¿no? Que decía, a medida que crezcas, escucha cada vez más a tu buena mamá, a tus seres queridos, nadie te amará más, nadie te aconsejará mejor que los tuyos. Ama a tu familia, ama la verdad, la honestidad, el trabajo, vive como un buen cristiano, practicando sin reticencias la fe en Cristo y en su iglesia. Ama Italia y siéntete orgulloso de ser un italiano. Entonces, esto de no licúen la fe es como la forma actual de decir, practica tu fe sin reticencias, ¿no? En un lenguaje quizás que nos suena muchísimo más antiguo, pero el núcleo es el mismo, ¿no? O sea, la fe es una y no tengas vergüenza tampoco de expresar públicamente esta fe, ¿no? O sea que y después con respecto al tema de la exclusión de los jóvenes, esta es una carta que Don Orione le escribe en el 17 a un huérfano, que bueno, parece que quiso ir a la casa de algunos familiares y no lo recibieron, y es muy fuerte la carta, ¿no? Porque Don Orione le dice, bueno, si tus familiares no te recibieron, vení conmigo, ¿m? Vení conmigo, yo te voy a recibir, ¿no? Y dice, te haré sentir que no todo está muerto a tu alrededor, que no todos te han olvidado, que alguien puede llenar tu corazón de santo afecto, como si fuese tu padre y tu madre, para hacerte crecer, digno de su memoria y darte a la sociedad como un hombre respetable y honrado, ¿no? Entonces, vemos que quizás de otra manera, porque hoy en día la exclusión de los jóvenes quizás se da en otro contexto y de otros modos, quizás también a través del bullying, de la moda, de un montón de cosas que en el tiempo de Don Orione no existían, pero sí había huérfanos que quedaban sin nadie, niños bueno, que por su pobreza, por su condición social, ya iban quedando en los márgenes de la sociedad, ¿no? Y sabemos que Don Orione se dedicó especialmente a estos jóvenes, a los más excluidos. Entonces, si nosotros, bueno, como orionitas nos planteamos para dónde va nuestra pastoral juvenil, y bueno, ahí tenemos como un poco la línea, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Voy muy rápido?
¿Bien? Bueno, encuentro siguiente con el Papa, la fiesta de bienvenida en Copacabana en la playa. Bueno, y este gesto, hablábamos de los gestos de Francisco, ¿no? Este abrazo con una joven, y esta frase que elegí que dice, mi corazón de pastor los abraza, ¿no? A cada uno. Esto de que, bueno, de que él quiere sentirse cercano a cada uno y quería invitarnos en nombre de Cristo, a seguir a Cristo, ¿no? Él hace una introducción a este mensaje diciendo que la playa, la cercanía con el mar, le hizo pensar en esos primeros discípulos. Bueno, todos conocemos, ¿no? El llamado de los primeros discípulos que estaban limpiando las redes porque habían estado pescando y Jesús pasa por la playa y lo llama, ¿no? Entonces, bueno, como esa contemplación del Papa de ver a los jóvenes ahí todos en la playa, y bueno, y pensar en ese Jesús que nos estaba llamando, ¿no? Y nos dijo estas palabras: desde el Corcovado, el Cristo Redentor nos abraza y nos bendice. Viendo este mar, la playa y a todos ustedes, me viene a la mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos. Hoy Jesús nos sigue preguntando: ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser testigo del Evangelio? Eh, y también nos invitaba a este seguimiento en comunidad, ¿no? Porque decía que teníamos que sentirnos unidos unos a otros en la alegría, en la amistad, en la fe, y después dijo, tengan la certeza que mi corazón de pastor los abraza a todos con afecto universal. Así como estábamos representados de todo el mundo en esa playa, bueno, también ese Papa que nos abrazaba a todos en la fe en ese momento, como hizo Jesús a orillas del mar. Lo cuento y me emociono porque me vienen todas las imágenes y bueno, fue una experiencia increíble. Y acá lo tenemos a Don Orione, ¿no? Cercano a los jóvenes y bueno, y acá proponiéndole a un joven que si quería hacer un retiro. Don Orione le cuenta a un joven amigo que consiguió un lugar, que está muy lindo para pasar unos días de soledad. También en confianza le comparte, no es este joven de la foto, lo puse por representativo, ¿no? Porque me encanta ese video, es una captura de un video y es muy lindo cómo él pasa bueno, y le toca el hombro, estos gestos de cercanía con sus clérigos, con sus sacerdotes jóvenes también. Eh, y bueno, y entonces él le cuenta que, en confidencia, ¿no? Que él mismo estaba con muchísimo trabajo, que estaba muy cansado, y que sentía que necesitaba dedicarle un tiempo solo al Señor, ¿no? Y lo invita a este chico a que lo acompañe. Y se leemos en el Evangelio que Jesucristo solía reunir cada tanto a sus discípulos en la quietud de la soledad, pues la soledad es apta para hacer conocer la vanidad de todas las cosas, la propia nada, y para hacer sentir mejor la voz del Señor, para separarnos del mundo y elevarnos hacia Dios con la oración. ¿Querrías unirte a mí en este retiro breve, desde la tarde del sábado 11 hasta el lunes 13 por la tarde? Y me copié el saludo porque me encantó, ¿no? Tu afectísimo en Cristo, Dororión, ¿no? Y en realidad la carta es muchísimo más larga, porque primero le hace toda la introducción de lo que él piensa hacer del retiro, y después al final lo que me encantó, que le dice, bueno, si vas a venir, tenés que tomarte tal tren, porque entonces llegás bien, y le da como todas las indicaciones prácticas, ¿no? Para llegar al lugar. Eso también me pareció muy, muy interesante porque es muy paterno, ¿no? Eh, y lo usé como un paralelismo porque así como el Papa cuando nos vio a nosotros en la playa, se acordaba de Jesús invitándonos a seguirlo, a cada Don Orione le pasa un poco eso, ¿no? También él le propone a este joven tomarse unos días con el Señor, así como Jesús cada tanto llevaba a sus discípulos aparte para orar, para encontrarse con Dios, ¿no? Entonces, como esto del llamado al encuentro con Cristo en estos contextos tan evangélicos, ¿no? El Papa con los jóvenes y Don Orione con los jóvenes. Tercer encuentro con el Papa, el Via Crucis, ¿no? Que ya se hizo, es un clásico de las jornadas mundiales. Y bueno, y siempre muy, muy fuerte porque, bueno, se representaron, es un Via Crucis todo representado y se representaron distintas situaciones, ¿no? De dolores juveniles. Y bueno, y fue fuerte, y en cada estación un joven daba como testimonio de distintas situaciones de sufrimiento. Y después el Papa cerró con este mensaje
donde cuenta que había una cruz que estaba recorriendo todo, bueno, la cruz de la jornada, que estaba recorriendo todo Brasil, y nos invitaba a reflexionar después de todo este recorrido que había hecho la cruz, qué dejó en nosotros la cruz, qué dejamos nosotros en la cruz, cada uno, qué dejó en la cruz, y qué nos enseña para nuestra vida la cruz, ¿no? Porque decía que nadie puede tocar, o sea, como que al tocar la cruz no podemos quedar igual. Entonces, si la cruz pasa por nuestra vida, alguna transformación tiene que haber. Y acá cuando hablaba bueno, de qué es lo que dejamos nosotros en la cruz, dice Jesús con su cruz recorre nuestras calles para cargar con nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más profundos, ¿no? Entonces, eh, ahí habló de la violencia, dice Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad, que lloran la trágica pérdida de sus hijos, hablaba de unos jóvenes que habían muerto víctimas de un incendio hacía poquitos días, eh, y empieza a tocar el tema de las drogas, que para nosotros no era nuevo, porque ya lo habíamos escuchado hablar en la arquidiócesis, sabemos que fue donde dijo por primera vez esa frase tan dura y tan cierta cuando habló de los mercaderes de la muerte, ¿no? De las personas que venden droga, porque sabemos cómo termina el joven que entra en este mundo, ¿no? Y él decía que sufren al verlos víctimas de paraísos artificiales como la droga. Con ella también Jesús se une a todas las personas que sufren hambre, a los que son perseguidos, a los que han perdido su confianza, ¿no? Todas esas situaciones de sufrimiento juvenil, bueno, pasan por la cruz. Bueno, en la segunda pregunta, ¿qué dejó la cruz en nosotros, no? Deja un bien que nadie más nos puede dar, la certeza del amor indefectible de Dios por nosotros, ¿no? Sabemos como católicos que la cruz no es signo de sufrimiento tanto como de amor, ¿no? O sea, un amor tan grande dice que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da la fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para vencerla y para salvarnos. eh, Esto de mostrarnos a Jesús como Salvador, ¿no? No como juez. Quizá todos lo sabemos, eh, pero es importante que se vuelva a decir, ¿no? Y que la cruz, o sea, este amor de Dios tan grande, de entregar la vida por nosotros en la cruz, eh, va mucho más allá de nuestro pecado. Entonces, esto para mí fue fuerte porque muchas veces en los retiros de impacto, yo me acuerdo que cuando tenía 16, 17 años, lo fui a ver a Martín Valverde, eh, que estaba muy de moda en mi época juvenil, y él dijo que a él le parecían una porquería los retiros de impacto donde te hacen sentir que vos sos una basura, que sos el más pecador de todos, para después de ahí hacerte encontrar con Jesús, ¿no? O sea, como esto de revolver bien la miseria del joven, pero mal, ¿no? O sea, mal, como queriendo provocar el sufrimiento sí, o sea, como lo de sentirte que sos una mala persona, ¿no? Cuando en realidad el pecado es una realidad que nos atraviesa como humanidad a todos, y el centro tiene que estar puesto en el amor, porque Jesús mismo dijo que no vino a condenar, sino a salvar. Entonces, porque nosotros muchas veces hacemos más hincapié en el pecado que en la gracia y en el amor de Dios, ¿no? Entonces él volvió a marcar esta línea, que mucho más grande que nuestro pecado, es el amor de Dios al punto de entregar la vida en la cruz. ¿Y qué nos enseña a nosotros la cruz, para nuestra vida, ¿no? La cruz nos invita también a dejarnos contagiar por ese amor. Nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto, y a salir de nosotros mismos para ir a su encuentro y tenderles la mano, ¿no? Entonces, después de esto decimos, bueno, pensemos que después instauró el año de la misericordia, ¿no? O sea, eso fue parte del pontificado de Francisco. Acá ya estaba marcando una línea en ese sentido, ¿no? De la mirada puesta en la misericordia, en contagiar el amor de Dios, ¿no? Esto que decía antes, ¿no? No anunciar tanto nuestro pecado, sino anunciar que el amor de Dios es más grande. Y después, él cerró un poco el tema del Vía Crucis con una invitación, de nuevo, ¿no? Vuelve a invitar a los jóvenes. Dice, muchos rostros han acompañado a Jesús en su camino al Calvario. Pilato, el Cireneo, María, las mujeres. También nosotros podemos ir
ser para los demás como Pilato, que no tiene la valentía de ir contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos, ¿no? Una posible identificación, ¿no? Y así hacía identificaciones con distintos personajes. Entonces decía, bueno, vos como quién querés ser? ¿Querés ser como Pilato, que pasa ante el sufrimiento del otro y se lava las manos? Eh, ¿O querés ser como María, como las mujeres que estuvieron, se comprometieron, acompañaron? ¿Sí? Entonces dice que Jesús nos enseña a ser como el cireneo, que ayuda a Jesús a llevar aquel madero pesado, como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final. ¿Y vos cómo querés ser? ¿Querés ser como el Pilato? ¿Querés ser como el cireneo? ¿Querés ser como María? ¿No? Entonces, esta invitación fuerte, después de haber rezado todo esto, fue realmente muy, muy, muy fuerte. Piensen que aparte en la playa éramos 3 millones de jóvenes, o sea, era una locura. Y después de haber tenido esta experiencia tan fuerte de oración, que te hagan esa pregunta era para replantearte un montón de cosas, ¿no? Bueno, y don Orione, ¿qué decía de todo esto? No te asusten tus miserias. Esta carta es muy específica. Don Orione le escribe a un chico que estaba en discernimiento vocacional, que estaba pensando en entrar en la vida religiosa, pero estaba dando como muchas vueltas, ¿no? Entonces, es una carta muy específica, no está dirigida a todos los jóvenes, sino específicamente a uno que estaba sintiendo el llamado a la vida religiosa, pero parece por el contexto de la carta que este chico daba demasiadas vueltas sobre su propia fragilidad, ¿no? Tenía un poco de miedo de tomar la decisión, viéndose frágil. Y don Orione le dice esto, ¿no? Refiriéndome a tu carta, ¿no? O sea que parece que viene por ahí la cosa, ten en cuenta que el Señor nos dio los consejos evangélicos, que son los que inspiran nuestros votos como religiosos de castidad, pobreza y obediencia, para ayudarnos en nuestra tibieza y debilidad. Por lo tanto, que no te asusten tus miserias. La vida religiosa será de una gran ayuda para que vivas en la pureza y la santidad, ¿no? Entonces, en este caso, don Orione no le habla a todos los jóvenes, pero sí le habla a este que parece que estaba revolviendo demasiado sobre su pecado, sobre su fragilidad, y un poco como el Papa le dice, bueno, correte de ahí, ¿no? O sea, no va por ahí la cosa, es al revés, entregate al amor, ¿no? Y cuando uno se entrega al amor con toda la fuerza, poniendo todo ahí, bueno, ese amor es el que te lleva adelante, ¿no? Y ese amor es el que te permite vivir la vida religiosa. Y bueno, eso también es similar a esto que decía el Papa a los jóvenes, ¿no? Que nos decía, no es tan, o sea, no nos quedemos en el pecado, el amor de Dios va mucho más allá. Y ese Jesús que nos llama, que nos amó, que entregó la vida por nosotros, es el que nos da la fuerza también para ser rostro de misericordia y para estar al lado del que está sufriendo, ¿no? Porque este también fue el sentido eh, que le dio a esta carta, perdón, a este mensaje el Papa, ¿no? De esto de decir, bueno, la cruz no es solamente para decir, bueno, rezamos el Vía Crucis y todo bien, ese amor de Dios que yo experimento en mi vida me tiene que impulsar a ir al que sufre. Ante esos rostros que sufren, bueno, ser yo rostro de misericordia también. Bueno, después tuvimos la vigilia. La vigilia fue también un momento muy fuerte, se hace la adoración al Santísimo con el Papa, y esta vigilia tuvo la particularidad de que se iba a hacer en un campo que se llamaba el Campo de la Fe, que lo habían preparado todo para ese momento, para ese fin, de que hagamos la vigilia ahí en lugar de hacerla en la playa, pero fueron días de mucha lluvia, los días que nosotros estuvimos, llovió casi todos los días, y el campo se inundó, entonces no lo pudimos hacer ahí, por eso la vigilia se hizo en la playa, y entonces el Papa cuando hace, después de la adoración al Santísimo y de todo el momento de oración, que bueno, vieron que se hace, bueno, hay carpitas para ir a confesarse, es todo un movimiento de toda la noche muy lindo, después nos quedamos a dormir en la playa mismo, y al otro día a la mañana fue la misa de cierre. Y bueno, y en este momento que el Papa hace su reflexión después de la adoración, fue que empezó a hablar de que en realidad él pensaba que había sido providencial, que no lo podamos hacer en este Campus Fidei, la vigilia, porque dice, porque en realidad el campo somos nosotros. Entonces, a partir de ahí, empezó a hablar del campo como, o sea, 3 imágenes del campo. El campo como un lugar donde se siembra,
el campo como el lugar donde se entrena, ¿no? Como los campos de deportes, y el campo como un espacio vacío, ¿no? Pensando como si fuera un baldío, donde se arma una obra, donde se construye una obra, ¿no? Como obra en construcción. Entonces esas fueron eh, sus frases. Entonces, cuando habló del lugar donde se siembra, tomó la parábola del sembrador y empezó a hablar de los distintos tipos de terrenos donde cae la semilla. Es una parábola que todos la conocemos muy bien, ¿no? De la semilla que cae entre espinas, que la ahogan, que cae al borde del camino, se la llevan los pájaros, y después hay una parte que cae en la buena tierra, ¿no? Entonces cerraba diciendo, por favor, dejen que Cristo y su palabra entren en su vida, que germine y crezca. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno queremos ser? Hoy, sin embargo, estoy seguro de que la simiente cae en buena tierra, que ustedes quieren ser buena tierra, no cristianos a tiempo parcial, no almidonados de fachada, sino auténticos. Estoy seguro de que no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda y las conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas, que den pleno sentido a la vida. Jesús es capaz de ofrecer esto. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, de nuevo, me encanta esto, ¿no? De que apuesta a los jóvenes, el Papa, ¿no? No dice, bueno, capaz que son más o menos, pero algo bueno Jesús va a sacar. No, no, dice, yo hoy estoy seguro de que hoy, en esta jornada, en ustedes la palabra está cayendo en tierra buena y ustedes van a dar fruto. Y bueno, y siempre proponiendo a Jesús como el modelo. Y esto, bueno, sí es muy propio de nuestra época y nosotros no lo vamos a encontrar así tal cual en Don Orione con el tema de la moda, pero sí con el tema de la libertad. Pensemos en el contexto de Don Orione, que quizás ya empezaba a ofrecerle a los jóvenes, principalmente a los jóvenes pobres, bueno, todo lo que trajo el socialismo, las posturas anticlericales, es decir, bueno, la iglesia, bueno, se empieza a decir que la religión es el opio de los pueblos y estas frases que nosotros tanto conocemos, de plantear la iglesia como un lugar de opresión, ¿no? Cuando sabemos que Jesús al revés vino a liberarnos. Entonces, bueno, en ese sentido sí, Don Orione también vivió algo de esto, quizá no el tema de la moda, pero sí el tema de otras corrientes que empezaban a mostrar que la libertad estaba lejos de Jesús y que estaba lejos de ser católicos y que estaba lejos de la vivencia de iglesia, ¿no? Bueno, el segundo punto, el campo como el lugar de entrenamiento, a donde vamos a entrenar un deporte. Y él empieza diciendo, bueno, que en Brasil se juega mucho al fútbol, que está seguro de que a todos los jóvenes les gusta el deporte, que entonces deben entender, bueno, el tema de los deportes y del gusto de los jóvenes por estas disciplinas. Y nos dice, Jesús nos pide que le sigamos toda la vida, nos pide que seamos discípulos, que juguemos en su equipo. Creo que a la mayoría de ustedes les gusta el deporte y aquí en Brasil, como en otros países, el fútbol es una pasión nacional. Pues bien, ¿qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Debe entrenarse y entrenar mucho. Así es nuestra vida de discípulos del Señor, ¿no? Y proponía estos tres medios, la oración, los sacramentos y el amor fraterno. Y entonces tomaba el texto de San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo dice que los atletas se privan de todo y lo hacen para obtener una corona que se marchita, nosotros en cambio una corona incorruptible, ¿no? Y actualizando estas palabras de San Pablo, el Papa nos decía, Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo, ¿no? O sea, poniéndolo en términos futboleros, pero que teníamos que entrenarnos para estar en forma, en este partido, en este entrenamiento, y que las formas eran estas, la oración, que es la manera en que nosotros podemos dialogar con Dios, encontrarnos con Él, profundizar nuestra relación con Él, eh, los sacramentos que nos hacen crecer en su presencia y nos configuran con Cristo, ¿no? Y después el amor fraterno, saber escuchar, comprender, perdonar, acoger. Y dice, queridos jóvenes, sean auténticos atletas de Cristo. Y a mí esto también me gustó muchísimo porque a veces caemos en la iglesia quizás para atraer más jóvenes, bueno, pero la confesión, bueno, pero si viene al grupo y no va a misa, no pasa nada, es importante que venga al grupo, que comparta con otros jóvenes. Y no, la misa es importante, ¿no? El Papa lo vuelve a marcar, es importante. Los sacramentos son
la base de nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, si nos vamos al principio, cuando el Papa decía no licúen la fe, bueno, acá está siendo consecuente con lo que dijo el primer día, ¿no? ¿Qué es no licuar la fe? Bueno, los medios son estos, siguen siendo estos, quizás podemos encontrar otras maneras, ahora hay aplicaciones, tenemos videitos de YouTube para rezar, eh, hay otras maneras, pero la oración sigue siendo fundamental, los sacramentos siguen siendo fundamentales y el amor fraterno por sobre todo, ¿no? Si no tenemos amor no podemos hablar de cristianismo. Y el último punto que toco fue el campo como una obra en construcción. Y vuelvo a usar estos términos que yo, la verdad que aparte hacían traducciones en simultáneo, que me acuerdo que en la vigilia una cosa que me llamó mucho la atención era que estaba escuchando, cerca mío había un chico que estaba escuchando la traducción en francés, y yo cuando escuchaba estas palabras digo, ¿cómo habrá hecho el tipo que traduce en francés para decir se suda la camiseta? La verdad que no sé, pero bueno, ¿no? Decía esto, ¿no? Cuando nuestro corazón es una tierra buena que recibe la palabra de Dios, cuando se suda la camiseta tratando de vivir como cristianos, experimentamos algo grande, nunca estamos solos, formamos parte de una familia de hermanos que recorren el mismo camino, somos parte de la iglesia. Más aún nos convertimos en constructores de la iglesia y protagonistas de la historia. Su joven corazón alberga el deseo de construir un mundo mejor, ¿no? ¿Por dónde empezar? Cuando le preguntaron a la Madre Teresa qué era lo que debía cambiar en la iglesia, respondió tú y yo, ¿no? Entonces, apelando al compromiso. Vuelve a tomar la carta, acá toma la carta del apóstol Pedro cuando dice en la iglesia que somos todos piedras vivas, ¿no? Y había tomado también al principio a San Francisco, ¿no? Cuando Dios le dice, repara mi iglesia, y bueno, entonces, y San Francisco sabe que lo tomó textual y se puso a reparar con sus manos una capillita y después entendió que Dios le estaba pidiendo, Jesús le estaba pidiendo algo mucho más grande, ¿no? O sea, de volver a las fuentes, de volver a construir este templo que somos nosotros. Porque la iglesia se estaba desviando un poco de lo que Jesús nos pedía, un poco no mucho, de lo que Jesús nos pedía. Entonces acá el Papa vuelve a invitar a los jóvenes a ser parte de la iglesia, pero parte activa, ¿no? A decir, la iglesia soy yo, soy una piedra dentro de la iglesia. Y como decimos siempre, si a la pared le falta un ladrillo, hay un hueco, por ahí entra el viento y entra la lluvia, ¿no? O sea que esto también me parece muy interesante como diciéndole a los jóvenes, bueno, vos sos parte fundamental de la iglesia. Si vos te vas de la iglesia queda un hueco y no lo va a llenar otro. O sea, hay un lugar que es tuyo en la iglesia. Y si hay algo que cambiar, tenemos que cambiar nosotros primero, ¿no? Esto también, porque muchas veces, bueno, los jóvenes son como muy idealistas y quizás muchos jóvenes cuando entran en nuestras comunidades quizás se desalientan porque encuentran mucha incoherencia y muchas situaciones que, bueno, que son propias de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad humana y que sabemos que también Don Orione las vivió y le hicieron sufrir muchísimo. Eh, pero bueno, o sea, tengo que proponerme cambiar yo primero, ¿no? A veces frente a este idealismo del joven que quiere que todo el mundo cambie por arte de magia, bueno, bajar a la realidad y decir, bueno, el primero que tiene que cambiar sos vos, ¿no? Si querés un cambio en la iglesia, hacete cargo de tu parte, porque nadie lo puede hacer por vos, y cambia vos y sé vos la persona coherente que vive el amor de Dios que vos querés que todos vivan en la iglesia, ¿no? Y entonces después cerraba todo este mensaje diciendo, queridos amigos, no se olviden, ustedes son el campo de la fe, son los atletas de Cristo, son los constructores de una iglesia más hermosa y de un mundo mejor, ¿no? Y como siempre nos invitaba a seguir a la Virgen, ¿no? Pongan sus ojos en la Virgen, que es la que nos ayudaba con su sí a Dios, ¿no? Que así, bueno, como nos invitaba a que como María pudo decir, hágase en mí según tu palabra, bueno, que todo esto, ¿no? Todo este seguimiento de Cristo tan profundo y tan radical que nos estaba proponiendo Jesús en esta vigilia, bueno, que nosotros lo podamos hacer carne como María, ¿no? Que podamos decir un sí fuerte y para toda la vida. Bueno, ¿y qué decía Don Orione? Son varias cartas, en realidad, que Don Orione le escribe a un muchacho que, bueno, por lo que comenta ahí un poco el contexto del libro, parece que andaba un poco con alguna mala junta. De hecho, Don Orione le escribe también una carta a su papá diciéndole que quizás sería bueno
que vaya al extranjero, que pueda salir un poco del país. Me parece que tenía algunas amistades que no eran buenas y se estaba alejando de los buenos valores, no le estaba yendo muy bien en los estudios. O sea, Don Orión escribe bastante preocupado por este chico, eh, y le escribe a él en un tono fuerte. Si la leyeron la carta, hay una frase que la destacan al principio que dice: tu situación no me impide amarte. O sea, como Don Orión, en medio de toda esta situación, que el joven se estaba como alejando de todos los buenos valores que había recibido, Don Orión no lo abandona, le garantiza su amor, su acompañamiento, pero no deja de decirle lo que le tiene que decir, no deja de proponerle eh, los verdaderos valores. No es que le pone la mano en el hombro y para que lo siga queriendo le dice: bueno, está bien, no importa, sentite libre, haz lo que vos quieras, ¿no? Entonces, bueno, también en los términos de la época, Don Orione le propone algo parecido a lo que nos proponía el Papa, ¿no? Esto que el Papa proponía como el entrenamiento, yo lo comparo con esto de que le dice a este joven que haga un reglamento de vida. Querido Federico, retírate para hacer algunos días de ejercicios espirituales y hazte un pequeño reglamento, sencillísimo. La oración fija a la mañana y a la tarde breve, una breve lectura del Evangelio, confesarte y comulgar todos los meses, practicar alguna mortificación que te mantenga humilde y casto y te preserve del espíritu mundano, ¿no? Que también es un lenguaje muy propio del tiempo de Don Orione, quizá hoy no lo diríamos de esta manera, pero esto que planteaba el Papa Francisco, decir, bueno, nadie puede ser atleta si no tiene un régimen de vida, ¿no? Nosotros sabemos que una persona que entrena un deporte tiene que entrenar varias veces por semana, tiene que seguir determinada alimentación, y tiene que sacrificar muchas cosas que quizás le gustaría hacer por ese objetivo, ¿no? Entonces acá Don Orione le arma un poquito eso, ¿no? Bueno, hacete un reglamento, no andes por la vida así, eh, haciendo cualquier cosa y lo que te pinta en el momento, diríamos ahora, ¿no? Un reglamento que te ayude a ordenarte hacia un objetivo. También por esto de que no le estaba yendo bien en los estudios. Y me pareció interesante porque vuelve a tocar los puntos que ya vimos del Papa, ¿no? ¿Cuáles son los medios? Los medios, no hay que inventar nada nuevo, es la oración, rezar todos los días, encontrarse con Jesús en la palabra y los sacramentos. O sea que así como el Papa proponía estos medios también para el encuentro con Cristo y para la verdadera transformación nuestra y de nuestro entorno, bueno, esto mismo propone Don Orión. Esta es la receta, no hay otra receta. Rezar, los sacramentos y la cercanía con los otros, ¿no? Porque esto de alguna mortificación, a mí me parece interesante que el Papa últimamente en la Cuaresma hablaba de, por ejemplo, de ayunar de los malos comentarios, de ayunar de hablar mal de otros, esto como de orientar lo que antes hacía una mortificación, quizás en una espiritualidad anterior, de decir, bueno, hoy, no sé, no como carne, y se fue perdiendo el sentido de eso, ¿no? Porque al final a veces nos comemos un pescado que es mucho más rico que la carne que podríamos saber que un churrasco. Yo lo digo porque me gusta más el pescado que la carne, pero como que se perdió el sentido de la mortificación de la Cuaresma, que en otro momento era fuerte, esto de decir, bueno, yo me privo de esto porque con ese dinero hago una obra de caridad, le compro una comida a un pobre que no la puede tener. Y a veces nos fuimos quedando solo en la forma. Entonces, el Papa a todos nos va pidiendo esto de decir, bueno, recuperemos el sentido de la mortificación. Bueno, si tengo ganas de criticar al vecino y en Cuaresma, bueno, presto especialmente atención de no hacerlo. Y el Papa lo dice en esos términos cuando dijo, eso también, cuando hicimos la primera vigilia, pero en la arquidiócesis, cuando lo nombran Papa, hicimos una vigilia juvenil, y yo fui también, y me acuerdo que una frase que nos dijo, que nos quedó remarcada, dijo: no se saquen el cuero, ¿no? Y después lo repitió un montón de veces. El daño que nos hace como iglesia, esto de estar siempre atento a lo que hace el otro, comentando, chusmeando con otro, en lugar de la corrección fraterna. Ahora, hace poquito fue el Evangelio de la corrección fraterna y el Papa habló muy lindo de eso también. Y después, con respecto a la construcción, le dice a otro joven: si Dios te llama, prepárate para las batallas del Señor, no seas cobarde, prepárate para las batallas del Señor, Dios estará contigo, sé generoso con Jesús, ¿no? Entonces, bueno, esto también de jugarse todo, así como nos decía el Papa, bueno, ustedes son los atletas de Cristo, bueno, tienen que entrenar para Jesús, o sea, nos invitaba a estos ideales grandes de darlo todo por Jesús.
Bueno, don Orione lo decía en los mismos términos: sé valiente, entrega todo, ¿no? Bueno, y nos queda el último encuentro con el Papa, que fue en la misa de cierre. Yo quise poner esta foto, que el Presi me la recorta y no se ve bien, pero miren la cantidad que éramos, ¿no? O sea, era una Increíble. era increíble. Hormigas. Colapsó Río de Janeiro, o sea, colapsó todos los subtes, no había baño, fue un caos. Y bueno, esta fue la misa final, y acá el Papa nos hizo como un envío misionero, ¿no? Entonces dijo que después de haber vivido esos días con el Señor, esos días tan fuertes de compartir, ¿no? De compartir entre nosotros, de haber vivido esta experiencia de fe con Jesús en la vigilia, bueno, experiencia de iglesia, era como un envío misionero, ¿no? Vayan sin miedo para servir. Esas fueron sus palabras finales en la homilía. Vayan, no tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, ¿no? Esta frase que después la va a usar tanto en todo su pontificado, ¿no? Cuando empieza a hablar de las periferias, de los que se van quedando en los márgenes, de los que el sistema va excluyendo. Pensemos tanto después en Laudato Si, donde retoma tan fuerte el tema de la exclusión y de la gente que sufre por esta sobreexplotación que estamos haciendo del medio ambiente. Bueno, hay un montón de pobres que van formando parte también de esa explotación que hacemos, ¿no? De los recursos. También estamos explotando personas. Y ahí fue de las primeras veces que usó esta frase. También a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor. La Iglesia necesita de ustedes, del entusiasmo, la creatividad, la alegría que los caracteriza. ¿Saben cuál es el mejor medio para evangelizar a los jóvenes? Otro joven, ¿no? Y ahí proponía el ejemplo de un beato que se llamaba José de Anchieta, que era un joven brasilero que dice que empezó a misionar cuando tenía 19 años, ¿no? Entonces, eh, esto, de que desde el par se llega más fácil. Yo no encontré en Don Orione, quizá haya algo, pero no encontré en Don Orione algo donde él le proponga a los jóvenes como ser misioneros de otros jóvenes, ¿no? No lo encontré, quizá hay, pero también es cierto que en eso ha cambiado mucho la mirada que había sobre los jóvenes. Quizá en ese momento no era tanto de jóvenes protagonistas de la iglesia. Por ejemplo, pensemos en los oratorios y demás, eran llevados adelante por adultos, ¿no? No había dirigentes juveniles hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, quizá hay algún texto de Don Orione donde hable de ser ejemplo para otros jóvenes. Quizás Silane seguramente conoce. Después le damos la palabra. Sin miedo, no tengan miedo. Cuando vamos a anunciar a Cristo, es Él mismo el que va por delante y nos guía. Al enviar a sus discípulos en misión, ha prometido: yo estoy con ustedes todos los días. Y esto es verdad también para nosotros. Jesús no nos deja solos, nunca les deja solos, les acompaña siempre. Además, Jesús no ha dicho ve, sino vayan, somos enviados juntos, ¿no? Entonces, acá Él vuelve a remarcar esto de la comunidad, ¿no? Por un lado, de ser, sí, de que no lo hacemos solos. Dice, nos ha llamado, nos llamó a los apóstoles a vivir aislados. Entonces, hacía de nuevo un paralelismo con esta primera comunidad de apóstoles llamados por él, que fueron llamados a vivir con él en comunidad, que fue un poco lo que nosotros vivimos esos días, de estar todos juntos con el Papa, con Jesús, y desde ahí fueron enviados a proclamar la buena noticia. Siempre Jesús los mandaba de dos en dos, ¿no? Entonces, esto de no sentirse solo contra el mundo, sino saber, bueno, que uno es miembro de una comunidad, ¿no? Y como joven sos miembro de una comunidad juvenil que te acompaña en esto. Y el último punto, para servir, ¿no? San Pablo, en la lectura que hemos escuchado hace poco, decía: me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Para anunciar a Jesús, Pablo se ha hecho esclavo de todos. Evangelizar es dar testimonio en primera persona del amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, es servir, inclinándose a lavar los pies de nuestros hermanos, como hizo Jesús, ¿no? Y el Papa esto también lo ha mostrado en primera persona, ¿no? Estos gestos que bueno, que así como acá en la arquidiócesis también lo
también lo hacía en la Arquidiócesis de Buenos Aires, de ir a lavar los pies a un hospital, a personas enfermas, a jóvenes que se estaban recuperando de las adicciones. Bueno, siguió teniendo este tipo de gestos, ¿no? Y nos invita a eso, a estar siempre al servicio, a lavar los pies. Bueno, ¿y cómo encontramos esto en Don Orione? Siempre guardan el recuerdo del bien recibido. Eh, Acá Don Orione hablaba un poco de lo que habían vivido, de sus exalumnos, ¿no? Les escribe a un grupo de exalumnos, de otro grupo de exalumnos que habían ido a visitarlo, y este grupo de alumnos habían ido juntos, lo encontraron en América, lo fueron a ver, y él en reiteradas oportunidades habla de los exalumnos o de huérfanos que él había rescatado, que vuelven a verlo y como que se sienten que van a ver a su padre, ¿no? Y es interesante cuando habla de que algunos van juntos, entonces esto de generar comunidad, así como ellos vivieron comunitariamente, rescatados por Don Orione de un montón de situaciones de peligro, bueno, se siguen sintiendo comunidad. Y para servir, encontré esta que me gustó muchísimo, ¿no? Cuando le dice a este joven que se llamaba Franco, estudia para conocer a Dios y poder amarlo mejor, para conocer las necesidades del prójimo y así un día poder ayudarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, nada, para mí está este pensamiento de Don Orione de que el joven, bueno, es como más proyección de futuro, ¿no? Como ese servicio que se va a dar el día que termine de estudiar. Pero lo importante de poner como el norte, o sea, de no dejar de marcar el norte, ¿no? ¿Para qué estudias? ¿Para sacarte un 10 y ser el mejor de la clase y creértela? ¿O estudias para que el día de mañana tu servicio a los hermanos sea mejor, ¿no? En esto que decíamos de todo cambio que queremos tiene que empezar por nosotros. Bueno, Don Orione le proponía este ideal a este joven, ¿no? Si vos querés ser mejor, tenés que ser mejor para servir mejor, para ver cuál es la necesidad del otro y estar mejor al servicio. Ese es un poco el sentido de la formación. Y bueno, ahora nos queda un último punto, porque yo pensaba, bueno, es muy lindo esto de compartir todo lo que nos dijo el Papa, lo que Don Orione le decía a los jóvenes, es muy interesante, siempre queremos saber más de Don Orione, siempre queremos escuchar al Papa, pero la realidad que estos encuentros, me parece que Ailén es la única joven, bueno, y yo ya soy joven. Eh, entonces digo, bueno, ¿qué nos podemos llevar nosotros, ¿no? O sea, de este encuentro, más allá de que no sea un conocimiento teórico, de decir, bueno, ahora ya volví a pasar por el corazón qué es lo que el Papa le pedía a los jóvenes, qué es lo que Don Orione, cómo Don Orione trataba a sus jóvenes. Entonces, bueno, saqué esta foto de un voluntariando, y ahora nos toca a nosotros, ¿no? O sea, yo quería como que el final de este encuentro lo llevemos a esta inquietud de decir, bueno, sabemos lo que el Papa le pide a los jóvenes, sabemos cómo Don Orione era con los jóvenes que les pedía, bueno, ¿cómo somos nosotros con nuestros jóvenes? Quizás no todos estamos directamente en contacto con ellos, pero estamos en una comunidad. Y entonces quizás no seamos dirigentes de un grupo de jóvenes, pero sabemos que los jóvenes aspiran a ideales altos, y miran mucho más de lo que uno dice. O sea, lo más importante no es lo que uno dice, no es la persona que se para al frente de ellos para hablar, sino lo que ellos ven en nuestras comunidades, ¿no? Cómo nos ven, cómo nos encuentran. Entonces me gustaba esto que decía el Papa Francisco en la homilía, habló especialmente, porque había, obviamente que todos los jóvenes fueron con sus coordinadores, algunos eran religiosos, otros eran laicos, pero se tomó como un minutito para hablar a ellos, ¿no? Entonces decía que el joven contagia juventud, pero es solo una etapa del camino. Por favor, síganlos, sigan acompañándolos con generosidad y alegría. Ayúdenlos a comprometerse activamente en la iglesia, que nunca se sientan solos. Y aquí quiero agradecer de corazón a los grupos de pastoral juvenil, a los movimientos y nuevas comunidades que acompañan a los jóvenes en su experiencia de ser iglesia, tan creativos y tan audaces, sigan adelante y no tengan miedo, ¿no? Entonces, bueno, sintamos que esas palabras el Papa hoy nos las dice a cada uno de nosotros. Somos los primeros responsables de los jóvenes que tengamos más cerca, no importa, sean nietos, hijos,
jóvenes que están en la parroquia donde vamos, bueno, estamos acá de distintas realidades, bueno, ese joven que tenemos más cerca, el Papa nos dice, acompáñenlo, que no se sientan solos. Hoy en día es muy fuerte, lo he hablado con muchas personas que son padres de adolescentes, y quizá yo por eso digo, ya me siento vieja, porque cuando yo viví mi adolescencia y mi juventud, mis padres podían estar pendientes de con quién me juntaba, no sé si iba a ir a la casa de algún amigo, averiguaban, hablaban con la familia, veían que fuera de buena familia. Hoy en día las redes le abrieron un mundo a los chicos que es imposible, es imposible de manejar y de ver en dónde están, ¿no? Entonces, lo más importante es eso, decir que no se sientan solos, que sientan que hay un adulto ahí cercano que es un buen referente, que siempre los va a aconsejar. Por eso también el Papa planteaba tan fuerte esto nos decía, escuchen a los viejos, o sea, porque es verdad, quizá muchas personas adultas no entienden de las redes sociales y del detalle técnico de la red que está usando el joven o de la aplicación que está usando, quizás no lo entienden, pero sí los podemos ayudar a discernir si algo les va a hacer bien o no les va a hacer bien, porque esos principios siguen siendo fundamentales, ¿no? Así como veíamos que Don Orione hace tantos años atrás, los principios que marcó no son tan distintos de los que marca hoy el Papa, ¿no? Porque la fe es una, porque Jesucristo es uno y el mensaje es uno, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, no dejarlos solos a los chicos. Y de Don Orione tenemos esta famosísima carta de 1922, ¿no? Que la escribe justamente desde Argentina, que dice, no les encomiendo las máquinas, les encomiendo las almas de los jóvenes, su formación moral, católica, intelectual, ¿no? O sea, como decíamos, otro lenguaje. Hoy por ahí no usamos este término de formación moral, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Ocúpense de su espíritu, cultiven su mente, eduquen su corazón. Les costará trabajo, les costará lágrimas, fracasos, sufrimientos, pero vuelvan sus ojos a Jesús y reflexionen que trabajan para Él y con Él y por su iglesia, y de la mano de Dios recibirán la recompensa. Eh, entonces, hoy tenemos esta simiente por delante, ¿no? No sé, pensemos y recemos por cada uno, por los jóvenes que tiene en el corazón, ¿no? Y a mí me quedaba esto de la radicalidad de, de la propuesta, ¿no? Cuando el Papa habla de no licúen la fe, bueno, no licuemos el mensaje. Jesús nos pide todo. Eh, Jesús pide todo el corazón. Entonces, me parece que lo que está bueno es ver que tanto Don Orione, cuando dice, bueno, no tengas miedo, dale todo a Jesús, el Papa hoy a los jóvenes les sigue proponiendo lo mismo, o sea, les sigue proponiendo la radicalidad, porque el joven aspira a ideales altos. Entonces, si muchas veces nosotros lo que proponemos es tibio o es más o menos, el pibe va a decir, o sea, no encuentro nada de atractivo en esta propuesta, ¿no? Entonces, también eso, no tener miedo nosotros de mostrar nuestras opciones, que muchas veces sean radicales por Cristo, de mejorar nosotros nuestra vida cristiana, porque ellos nos miran, y de no tener miedo de proponer cosas radicales, porque los jóvenes están para eso. Y en esto, si después pueden darle una miradita, quizás muchos de ustedes lo vieron, y ahora abrimos un poco los comentarios, esta entrevista que hizo el Papa con varios jóvenes, se animó a todo, o sea, se puso ahí adelante y los pibes le hablaban de temas durísimos, ¿no? Y el Papa estuvo ahí y acompañó. Y a mí me venía esta imagen de Don Orione con Ignacio Silone, ¿no? De exponerse y de abrir el corazón y de estar ahí con ellos, sabiendo que muchas veces el joven nos puede incomodar, porque el joven cuestiona, y lo que principalmente nos va a cuestionar es cómo nosotros vivimos la fe. Y bueno, entonces ahí tener nosotros una fe y una vivencia de Jesús sólida para proponer eso, porque ellos están esperando eso, no esperan cosas, no esperan medias tintas, aunque parezca que sí. Pero bueno, ahora antes de abrir preguntas y comentarios, quisiera como, mirando esta imagen, que la puse así un poco difuminada para que no sean rostros concretos, porque quizás algunos los conocemos, pero que cada uno de nosotros pueda pensar en los jóvenes que tiene más cerca, y le ofrezcamos juntos una Ave María a la Virgen por ellos, y también por nosotros, para que no tengamos miedo de esta radicalidad a la que nos invita el Papa y nos invita Don Orione en la propuesta a los jóvenes. Dios te salve María,
llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el el Señor es Señor es contigo, contigo, bendita tú bendita tú eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es el bendito es el fruto fruto de tu de tu vientre vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. San Luis Orione, Ruega por ruega. nosotros. Bueno, ahora dejo de compartir pantalla y Y abrimos queda, comentarios, preguntas, lo que sí, quieran. queda abierto a decir. En primer lugar, yo te agradezco, Tamara, creo que todos igual, que tu entusiasmo al relatar estas vivencias, por lo menos a mí me llenan de entusiasmo. También viví tu pasión por esta Jornada Mundial de la Juventud que viviste y bueno, también el compromiso que nos queda a nosotros, ¿no? Del acompañamiento a los jóvenes, que es un tema que realmente nosotros como adultos siempre nos estamos preguntando y no sabemos por ahí por dónde andar, por dónde ir, ¿no? Pero que los tenemos siempre presentes. Así que bueno, gracias, Tamara. Bueno, gracias. No sé si pueden abrir los micrófonos para hacer las preguntas que deseen. Total, la que tiene Bueno, que responder es Tamara. No, Tamara siempre comentarios también, como tan ella alegre, quiera. Comentarios, sí, seguro. tan alegre y tan simple para hacer tus explicaciones y tus exposiciones. Bueno, y a mí, aparte de toda la charla que fue muy rica, lo que más me llamó la atención, o en lo que más me sentí tocada, a lo mejor fue en el final. En esta parte final donde vos mencionabas que, bueno, nosotros por ser adultos ya más grandes, siempre necesitamos la cercanía y la compañía de los jóvenes, porque traen alegría y traen creatividad a nuestra vida, ¿no? Sea de nuestra familia, o sean de nuestras comunidades, o sean de conocidos. Siempre los chicos y los jóvenes aportan mucho a la gente más grande. Y a la vez me parece que este apoyo y esta comunicación es mutua, porque los chicos también están buscando acercarse a lo mejor a la gente que es un poco más grande, te digo, de chicos más chicos o más jóvenes, que se acercan para escuchar lo que uno les quiere contar o les quiere decir. Y bueno, uno espía, están con el teléfono, así, están así con el teléfono y pasa y le dice, ay, a ver qué estás mirando, ay, a ver, y entonces uno se va interiorizando de lo que está viendo, ve, qué sé yo, bueno, y ellos sienten que en cierta medida uno está cercano también, ¿no? Y va siguiendo no sé, su experiencia, bueno, que sin llegar a meterse en lo que están haciendo, pero bueno, uno se va interiorizando, ¿no? Me parece que eso es importante, que es mutuo el acompañamiento. Eso, Sí, es verdad. Y esto de dejarlos ser protagonistas, ¿no? claro. En la medida que ellos sienten que pueden, realmente. Eso creo que es súper importante, porque Mm, quizás yo lo viví cuando estaba en el grupo juvenil, yo siempre soy muy agradecida del sacerdote de mi parroquia, siempre lo recuerdo un montón, estuvo en mis votos perpetuos, para mí fue como que venga mi papá a la misa, y él nos dejaba hacer, o sea, íbamos con cada idea loca que a veces cuando ya nos pasábamos un poco de rosca decía, bueno, no chicos, esto tanto no, queríamos claro, hacer, no sé, uno es representar la como pasión y poner, queríamos colgar en serio en alto a los que iban a ser crucificados, dijo, no chicos, tratemos de que no muera nadie, o sea, claro, entonces, hasta esto, ¿no? acá, hasta Pero acá, nos dejaba hacer, y claro, creo es que eso está bueno. importante, Estar, acompañar, pero en esto dejar que el hacer, Papa les decía, ustedes son piedras vivas de la iglesia, bueno, que ellos se sientan parte, porque si vienen ahí de adorno a cantar en la misa y sienten que ese es el único lugar que tienen, y se van a aburrir y se van a ir, porque no se sienten protagonistas. claro, El joven quiere ser protagonista. así Es es. así, es así. Te quería comentar, Tamara, como siempre, ¿no? Que más allá de los que estamos acá y que nos vemos la cara, hay casi 30 personas en YouTube
que están haciendo comentarios y que están mandando saludos. eh, Gente de Buenos Aires, como Margarita Barranqueras, que está representada por Mirta Guiot, porque justo hoy Ajá. tenían una actividad importante en la que estaban todos comprometidos. También de Florida, de Uruguay, de la Florida, Alicia espérate que miro que no me acuerdo, Punta Punta Alta. Alta, de Punta Alta, Susana de Mendoza, y algunos comentarios como que lo hace, por acá lo leí, a Leonardo Guerra, Leo, que dice, la hermana Tamara nos hace viajar a la hermosa experiencia de los jóvenes ante el mensaje del Papa. Charla imperdible. Gracias, hermanita. Gracias, Leo. Y Mirta que dice, la sintonía de Don Orione y el Papa es un llamado a todos, aplicable no solo a los jóvenes, sino también a los mayorcitos. Me gustó la parte que dice, el espacio que dejas en la iglesia no lo ocupa nadie. Hacete cargo de hacerlo tuyo. Hermosa charla, como siempre. Cariños a todos. Gracias, Mirta. Y Carlos Lucero dice, cuando conocimos a la hermana nos llevamos una gran sorpresa, con la alegría que debe de querer decir, transmite el mensaje de Dios, que no está lejos de lo que te transmite el dono y el Papa. Gracias. Bueno, Nancy también te manda un beso, siempre tan La directora de la clara, Escuela de dice Fuego. Nancy, sí, de la Escuela de Fuego, bueno, Margarita, Trini, bueno, un montón, Jorge Luis, ya te dije. Está la hermana Evanilda también conectada, me parece, Sí, desde desde Cabo Cabo Puede Verde. ser, pero dijo que se iba a conectar. está Un saludo especial exactamente. para la Hay hermana. gente desde el principio que está conectada desde Cabo Verde, una cosa Sí, de Vanilda Tavares, sí. Buenas noches, acompañamos desde Cabo Verde, dice la hermana. mi compañera de Ah, noviciado. mira, tenés ahí Sí, a, a las sí, fans está el padre. escuchando. Sí, no, mi hermana y amiga. Así que, Así que bueno, bueno, y muchos de ustedes, yo cuando pienso en la EFO, digo, muchos de ustedes me conocieron cuando yo estaba haciendo la experiencia en Hipólito, así que me conocen sí, de sí, Jing y sí, de de Zapatilla, chiquita. así que De chiquita, no, me sí, criaron sí. ustedes. No, y uno se va encariñando Pero cada bueno, vez un muchas poquito gracias. más, es lo que pasa con los hijos. Pero bueno, dejo para que hable otro, no quiero seguir copando la parada. La que se fue, perdón, del Zoom es, no sé si lo leyeron, pero Laura Ducart, que realmente no sé de qué comunidad es, le pregunté, pero no llegó a responder y dice, súper interesante, gracias por este aporte para quienes Igual. trabajamos con niños y jóvenes. Me despido por otro compromiso, Laura acá. Grupo A Juárez de Coronel Suárez, acá contestó. Sí, así que bueno, De la sí, zona. así que bueno, de Y los está que el padre estamos. Pravin también, que está sin video, Ajá, le sí, mandamos sí, un saludo. tal cual, para bien. Manu, que no sé quién es Manu. Y el padre Cristian que te estuvo escuchando te está escuchando todavía aparentemente. Y con él Y compartimos el la padre experiencia, fue Pravin uno de los, levantó el dedito, o sea que levantó el dedito. Lo que pasa es que el está en ok. Roma y es muy tarde ya, así que debe estar en Claro. pijama el padre, entonces, pero gracias de Bueno, corazón, es un pero hermano. está escuchando. Y ahí desde YouTube Y bueno, saludó también la hermana Mirta Amarilla, acompañando ahí desde la casa. Mira, mi superiora. acá me la perdí. Ayúdame, Irene, de los que estoy perdiendo. Sí, sí, ahí Y el llegó la padre hermana Cristian fue uno de Mirta. los que gestó un poco toda la locura de ir a Río de Janeiro, ¿no? Entonces realmente fue uno de los que acompañó toda esa movida y también agradecerle también, ¿no? Porque eso fue muy fuerte para mí como postulante, fue muy bueno, pero bueno, para todos, éramos creo que 250 o 160 fuimos de la provincia religiosa. Un Tremendo montón. trabajo. Si acá contestó el padre Cristian, muy buena charla, hermanita. Así que sigue escuchando. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Jorge, vos que algo te había Está muy preguntado callado Tamara. el hermano. Sí, hoy está como muy meditabundo.
No, la charla muy buena, vea, y nada, te queda eh, el que te lleva Don Orione, ¿no? El aspecto de los jóvenes que siempre lo tuvo hasta el final, a pesar de todas las obras que tuvo, interesante, la charla muy buena, ¿no? Muy linda. Y bueno, lo que pasa es que de memoria sí no me acuerdo, pero yo creo a la pregunta que habías hecho Tamara, Sí, me parece que el mensaje es el que había salido estando en Argentina, que le piden un saludo y él entonces escribe, que sale, aparece publicado en el diario Concordia, la revista que era de la Acción Católica. Y como jóvenes dirigentes, los impulsa a luchar y a trabajar por la patria y para que ah, no degenere en un materialismo ateo y que luchen por la democracia y todo eso. Ese es uno que se me viene a la mente, ¿no? Pero textualmente no me lo acuerdo. Y la otra me parece que cuando él llama siempre a a los exalumnos, a que se formen los nuevos centros y todo eso, más allá de que a los que ya son mayores, que están casados y todo eso, que es, estoy contento que se abran nuevas secciones, que bueno, en el fondo eso un poco lo llevaban los chicos, ¿no? Eh, sí, y todo buenísimo. esto, nada, vos ya lo dijiste, nos plantea un desafío para nosotros, qué cercanía o dónde está, ¿no? Eh, es eso. Pero felicitaciones, muy bien, ¿eh? Todos los textos, todo, Gracias. todo. Acá yo Bueno, pregunté, perdón, sí, seguí, Jorge, seguí. sí. No, solamente para recordar, eso lo que está buenísimo es de los retiros mínimos. Esa carta que le envía, que la misma carta le envía a un grupito, eran 10 12 chicos, muchachos, que eran estudiantes universitarios. Esa que le dice, baja, andá hasta la estación Príncipe, Sí, baja, toma esto, el otro, y que le predica el retiro y que ya lo cambia, porque cambia el formato, viste, si no me acuerdo si se comenzaba con muerte y no sé qué cosa, y él sacó esa charla para no empezar catastróficamente. Y gran. sí, sí. Y después, varios de ellos fueron, dos fueron directores generales después, San Barbieri y Terzi, pero también fueron el primer presidente de la RAI, era uno de estos jóvenes que estaba ahí. Pero ¿dónde está para mí la cuestión? Es el sentido integral de Don Orione, porque termina el retiro y lo lleva al Paverano, al Cotolengo. Ustedes lo habrán leído también eso. Y que a un momento, y se disculpe un momento, y se fue a saludar a un grupo de bienhechores y vuelve y les dice, disculpen, pero esta gente eran bienhechores y todo eso. La gente cree que abrir los cotolengos solo para las personas que acá reciben un servicio. No, también para los bienhechores y sobre todo, porque para también ellos que descubran la responsabilidad que tienen sobre sus hermanos y todo eso. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que a mí me parece que vos fíjate como Don Orione es algo integral, no son cosas que van paralelas. Los jóvenes por acá, o tenés Cotolengo por allá, o parroquia, no sé qué cosa. De alguna manera, y también el compromiso y lo espiritual, le propone el retiro espiritual, pero después se debe concretizar, como afirma el Papa también en un momento, en la caridad, en algo, ¿no es cierto? También a los otros para que colaboren, que vean, ¿no? O sea, en Don Orione un poco nuestro servicio me parece que está por ahí, ¿no? Dejar las puertas abiertas como pide el Papa y, y que vengan, vienen para un retiro, quieren hacer un retiro, retiro, quieren hacer un voluntariando, que hagan un voluntariando. Y si no le propone otra cosa, el padre Cristian que viene ahí, que están mirando, están en el coche, están viniendo, Sí, ¿no? De este encuentro que han hecho, del campamento y todo eso. Hay cosas específicas y no. Y después, nada, mantengámonos jóvenes, ayudémonos lo más nosotros importante. para estar claro, para estar ahí en las formas y todo eso, ¿no?
seguro. Dios nos va a asistir también. Lo importante es puerta abierta, corazones abiertos y cercanía, ¿viste? Porque el Papa también es una persona mayor. Y sí, 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 esto, ¿no? Que a veces nos cerramos un poco, decir, bueno, no, como ya somos grandes, ya no tenemos, y por eso también es interesante que el Papa desde el inicio le dice a los ancianos, ¿no? Yo lo saqué porque en realidad él empieza a hablar a los ancianos, ¿no? Que dice, ustedes no se callen, ¿no? Y entonces, bueno, acá no somos tan ancianos, pero, más pero menos mal. igual, ¿no? Esto de, tenemos algo para dar, que no los Claro, podemos dejar a la deriva, ¿no? Entonces, porque claro. bueno, Pero el otro día que nosotros teníamos reuniones de comunidad, estábamos reflexionando la fecha y todo eso. Ustedes saben que, nada, el hermano Darío y después Héctor y yo somos los más jóvenes, ¿no? Somos los más jóvenes. Y entonces, todos los demás que son jóvenes de 80, por ahí, 80 y tanto. Y el padre Alberto dice, sí, pero no podemos, como hacíamos antes, invitar a los chicos, invitar a algún joven, que siempre venga alguno, ¿no? Y bueno, qué importante, date cuenta, porque en realidad, por momentos, cuando algunos ya tenés tu edad, vos, uno tenés tu estilo de vida o esto, y este quién es, viste, cuando traen uno que se sienta a la mesa, todo eso, es la sí. actitud de estar abierto y de recibir, sea en la mesa, sea en la puerta del colegio, sea en la puerta de la parroquia, recordarle cuando hay una propuesta, ¿viste? No cerrarnos, es eso, ¿no? Me parece a mí. Pero muy bien Ujú. todo lo que has desarrollado. Muy bien. Bueno, Muy lindo gracias, todo hermano. esto. El padre Cristian siguió escribiendo, diciendo que es mejor viajar y escucharte hablar de los jóvenes. Y cuando yo dije, y hay un Manu, que no sé quién es, enseguida contestó y dijo, jóvenes de encuentro en la Foliata Online. Ah, de esta Que experiencia hubo, nueva que están haciendo, hablando exacto, de esta experiencias experiencia juveniles, nueva que hay. Así que bueno, tenemos otro joven aparte de Ailén. aparte de Ailén. Menos mal. No Lo hablábamos de los tenemos a jóvenes sin Manu. jóvenes. Sí, sí. Así que bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más, preguntarle algo, vos misma, Tamara, si querés. ¿Vos, Ale? No, no, todo, Ah, no, todo. no, como se te prendió Ah, el Parecía recuadro, que se pensé, había no, desbloqueado no. parecía que el ibas a decir micrófono. algo. Rimasto senza parola y guarda, qué importante que ha estado esta charla. Certo, certo, Come mai, tutto a posto. come mai, Alessandro. Te pregunta cómo estás, Alejandro. No, será porque cumpleaños el otro día, entonces, Te no, siento un poco más adulto. Claro. no, sigo acumulando juventud. Bueno, Sigo, paren que acá tenemos más jóvenes, porque Manu dice que está con sus hermanas de 27, 15, 14 y él que tiene 19. Así que ¡Wow! Un miren, montón. ¿eh? Qué convocatoria. Sí, toda la Y familia. compartiendo con su Bien. mamá, ¿no? Qué lindo eso, Sí, poder la mamá. compartir. Sí, sí, qué lindo. No, esto, ahí están, ahí abrieron. Bien. ¿Cómo están? Ah, Muchas gracias. ahí está toda la familia. Ahí les vemos las caras, qué bueno. A mí me gustaba esto que decía el hermano, de no tener miedo. Yo creo que nosotros a veces nos bloqueamos de decir, no, yo ya estoy viejo, no, yo ya no puedo compartir nada con los jóvenes. Y no es así. Y esto que decía el hermano, creo que nuestros hermanos y hermanas mayores que mamaron tan fuerte esto del espíritu orionita y de estar cerca de los jóvenes, eh, lo tienen, ¿no? Ahí se acerca la hermana Virginia, me parece que va a hablar. Tiene el micrófono cerrado. No sé si está hablando. Ahí está, ahora sí. Sí, Hola, hermanita. yo lo que creo desde mi punto de vista es que tenemos miedo porque es un diferente lenguaje ahora actual, ¿no? Eh, y yo decía, ¿cómo prepararnos para la juventud? Y no es, o sea, siempre me cuestioné eso en mi vida, y no es prepararme, sino avanzar sería, ¿no? Eh, no tener miedo a hablar directamente, a compartir. Porque yo lo que veía mucho es que el lenguaje no coincide con mi lenguaje, ¿no? Que hablan de otra forma de la que yo fui preparada.
si bien nosotros en nuestra época teníamos un lenguaje de los jóvenes, ahora los jóvenes tienen un lenguaje diferente. Yo no he escuchado algunos y digo, ¿cómo dialogar, ¿no? ¿Cómo acercarme? Ese es el miedo que tengo, ¿no? Cómo acercarme a que ellos no sientan que son violentados, ¿no? Como que uno se mete en sus cosas, así. Ujú. No sé si se Sí, sí, se entiende. entendió. Sí, se entiende, se entiende. Perdón, hay alguien que desde el principio está y que últimamente está participando siempre de estas charlas formativas, que son Pau y Carlos de Villa Providencia, que les agradecemos que estén presentes, ¿no? Además de ser tan amables cuando estamos allí, también ellos están como buenos laicos orionitas, están formando junto a nosotros. No los había mencionado y quería hacer una mención para ellos. Buenísimo. No, y en esto que decía la hermana, para mí la clave está en acercarse, ¿no? En que ellos sepan que estás ahí. ¿Cómo decirlo? Hoy, por ejemplo, vinieron unos jóvenes acá y les pedimos que limpien una parte del terreno, que junten una basura que había venido volando de otro lado. Y cuando yo los recibí y empezamos a charlar y les dije si querían preguntar algo del hogar, porque para muchos era la primera experiencia, claro, ellos delante de los otros estaban todos ahí así y no, nadie quería preguntar nada, nadie quería decir nada, bueno, listo, o sea, hicimos una recorrida y después nos pusimos a trabajar. Yo me puse los guantes y me puse a trabajar con ellos. eh, y entonces algunos se me acercaban, viste, iba juntando basura más cerca, me decía, acá los chicos tienen familia, no sé, ¿y cómo se sostiene? Esas preguntas que quizás delante de todos no se animaron, me las hicieron estando solos, ¿no? Entonces, esto como de compartir cosas que quizá nos parece que no, que son irrelevantes, porque ponerse a juntar basura, decir, bueno, quizás yo podría haber dicho, bueno, los dejo juntar haciendo el trabajo y yo me voy a hacer otra cosa y después cuando se van les agradezco y listo, ¿no? Pero si vos te pones al lado, ahí, al lado, cerca, te tienen a mano y creo que va por ahí, ¿no? Eh, y bueno, después, qué sé yo, salieron otros temas con alguno, ¿no? Otras cosas personales que contaban, de qué estudian, qué hacen, y yo no les pregunté, empezaron a salir ahí los temas. Entonces, creo que está bueno eso, esto como de, sí, es verdad, ¿no? De no invadir, porque no ir uno con las preguntas o para que no sientan que los está juzgando, sobre todo nosotros que somos religiosos, ¿no? Que por ahí te ven como lejano o qué, pero te pones ahí al lado, cerca, y se acercan. Creo que va por ahí, no sé, por lo menos esa es mi experiencia de trabajo con jóvenes, eso de compartir lo cotidiano, lo que quizá nos parece como irrelevante, y a ellos al tenerte cerca buscan el momento y buscan contarte cosas o preguntarte cosas que quizás si uno toma la iniciativa se cierran, ¿no? Porque les da vergüenza o miedo o lo que sea, ¿no? Ujú. Esa es Ahí mi Pero acá, experiencia. acá en Cotolengo vienen muchos jóvenes últimamente, muchos grupos, ¿no? Entonces, ese acercamiento, ese eh, acercarnos, por ejemplo, hace poco vino un grupo grande y tocó maravillosamente, ¿no? El acercarnos y felicitarlos, el estar con ellos en la misa fue muy, muy valioso porque se sintió la juventud a pleno ahí. Buenísimo. Bárbaro. Ahí en YouTube tenemos Gracias. comentarios nuevos. Con lo que hablaban hace un ratito, Mirta dice, no nos olvidemos que el padre Cristian nos bautizó MLA, Movimiento Laical de Ancianas, dijo Mirta. Y Bueno. después Ella tenemos, la habrá bautizado. después tenemos a Crisdalia Báez desde Venezuela, que dice, gracias por la charla enriquecedora. Son momentos de familia que te tocan y refrescan el mensaje de nuestro Papa y de Don Orione. Agradecida de corazón. Y Bueno, después a gracias. Adriana Cristina Martínez pone un cariñoso saludo, hermana. Maravillosa la charla. Quiero seguir acompañando a los jóvenes en la cercanía, la acogida, escuchándolos, compartir. Acá participando de la charla con su hija Agus. Así que Sí, Agui es un una lindo voluntaria de momento acá de de la casa. compartir. Ah, bien, bien. Bueno, bárbaro, ya hace 1 hora y media que estamos Sí, juntos, ¿eh? bueno, muchas gracias, de Lindo, verdad, el lindo, espacio lindo, y gracias por la gracias, apertura del gracias a compartir, la todos, verdad que es muy gracias, lindo. gracias por estar.
Y el próximo encuentro, bueno, saben que es presencial, vamos a ver, se va a transmitir seguramente por YouTube. Vamos a ver, ya habrá más detalles, esto es una sorpresa. Pero bueno, será la superiora provincial, la hermana Adriana, quien va a ser la disertante, y vamos a terminar con la misa que la va a dar el superior provincial, que es el padre Eldo, en Congreso, en Hipólito Linda. Yrigoyen. Así que Para recordar viejos tiempos, como hablábamos antes de la presencialidad, Mm. bueno, que podamos estar presentes en Hipólito sería lindo porque, bueno, allí nació la EFO, allí nació también. sería bueno que sumáramos e invitáramos gente para reencontrarnos y tomar el cafecito que tomábamos antes. La verdad que sí. Estaba buscando acá el título de la charla de la hermana Adriana, que es Orionitas en la Iglesia Samaritana del Papa Francisco. Esa será, es el título de la charla que dará la hermana Adriana el 28 de octubre. Así que esperamos encontrarnos, los más que puedan en forma presencial, y los que no lo harán a través de las redes como habitualmente. Así que bueno, muchas gracias, especialmente Tamara, Muchas y a todos gracias. los que nos fueron acompañando desde los Gracias a distintos. Miguel de Chile ahí que mandó un saludito también. Muchas Está gracias por estar. bien, Miguel de Chile, que ya lo saludamos. Así que, Bueno, gracias y bueno, muchos saludos. bueno, un beso. Gracias. Gracias, Nos Tamara. vemos. Beso, Tamara. Chao, Muy Muy gracias. hermoso, Cuídala. Tamara. momento. Un Gracias. abrazo. Gracias, hermana Virginia, gracias.